Guajojó. En lo profundo de la selva amazónica se esconde una leyenda con el nombre del Guajojó. Una ave con un plumaje grisáceo castaño que puede confundirse también como un tronco, ayudando a usarlo como camuflaje. Esta historia comienza con la hija de un cacique de una tribu, que estaba enamorada de un joven guerrero de muy bajo estatus social, debido a que el cacique tenía arreglado el matrimonio de su querida y hermosa hija. Ella, inaceptando lo que su padre quería, decidió tener una relación a escondidas con este joven, a ocultas de su padre. El padre, al darse cuenta de la traición de su hija, desata su furia hacia esta relación e intenta todo para separarlos, mandando al joven a la guerra para que muera en batalla. La hermosa joven, con lágrimas en los ojos, suplica a su padre de no mandar al joven a la guerra, pero aún así no fue de mucha ayuda. Pasa tiempo, el cacique, seguro de que el joven ya no iba a volver, se lleva una gran sorpresa al encontrar al joven volviendo de la guerra, y se llena aún más de odio al volver a verlo abrazando a su hija. Los dos jóvenes enamorados, felices por el encuentro, juran no volver a ser separados. Pero lamentablemente no sabían lo que el cacique estaba planeando. Con una idea muy macabra, el cacique solicita llevar a 3 jóvenes guerreros a la selva, incluyendo al joven enamorado. La hija, al sospechar de esto, sigue a su padre, mirando cómo él divide a los 3 jóvenes por diferentes lados. Ella, presenciando lo que estaba pasando, puede notar un pequeño cuchillo que sostenía a su padre en su mano, presenciando una horrible escena vuelve con los otros 2 jóvenes a la tribu. Encontrando él ya a su hija con lágrimas en los ojos, no sabiendo qué es lo que está pasando, le pregunta y ella responde de una manera muy brusca, diciéndole: sé lo que hiciste, voy a contarle al pueblo lo que has hecho, a quién mataste. El cacique, muy asustado de lo que ella está diciendo, le lanza un embrujo para que no pueda hablar de lo que vio, convirtiéndola en un ave con el nombre de Guajojó, y para que nunca pueda hablar de lo sucedido. Cuenta la leyenda que esta ave emite el sonido de Guajojó en lamento a su amado muerto. Se dice también que su llanto trae desgracia y muerte para quien lo escucha. Así que la próxima vez que escuches el sonido del Guajojó, es mejor que corras. Buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Alexandra Rojas Aguilera. Vamos a hablarles sobre el cuento del Guajojó y en qué teoría basamos este cuento. Y la basamos en la teoría estructuralista, y vamos a hablarle un poco también lo que nos dice Fernand Saussure sobre aquella teoría. Esta se basa en un lenguaje no hablado. Saussure plantea que el signo lingüístico como el proceso mental de las personas, en el cual el significante y el significado también incluyen esta. Saussure considera que el significado es el contenido del significante. ¿Qué nos quiere decir esto?
Por ejemplo, un árbol, vamos a hacerlo como un árbol, es el significante que apunta al significado. Ya. Es decir, la presentación o concepto mental de lo que es un árbol, porque obviamente ya sabemos que es un árbol porque lo conocemos y vamos a saber que estamos hablando de un árbol, no vamos a decir, un árbol, claro, eso es una cuchara, por decir, no, porque sabemos que es un árbol porque lo conocemos el árbol. Bueno, en el cuento del Guajojó, esta se basa técnicamente en eso, ¿no? Que si estamos hablando de un ave, porque si conocemos el cuento, vamos a saber que el Guajojó es un ave, porque si conocemos el cuento, vamos a saber que el Guajojó es un ave, pero alguien que no ha conocido el cuento, o si le decimos un ave, puede pensar que el Guajojó así puede pensar, es un animalito, pero ¿qué animal no va a saber que es un ave o una persona? Así que con lo que tenemos conocimiento nosotros, claro, decir el Guajojó sí es un ave porque lo conocemos. Ya. También se trata de eso, ¿no? Pero si no lo sabemos, como ya dije anteriormente, no vamos a saber, o sí vamos a saber que es un ave. Esta también entra tanto el odio, el amor, la tristeza, el llanto, la alegría, el odio y cosas abstractas, algo que podemos sentir pero no podemos ver. Tanto también entra el lenguaje no verbal porque vamos leyendo o nos van contando la historia o vamos viendo esa historia. Bueno, el cuento en realidad podemos decir que el padre mató a la madre de la chica. Nosotros nos imaginamos nosotros imaginamos o nos entramos al cuento, nos ponemos en su papel de ellos e imaginamos las cosas que la chica o el padre o su amado está sintiendo, que es como por decir, su padre lo mató y en ese momento él sintió o no pensó las cosas y vamos leyendo, vamos viendo el cuento o como nos lo van contando, vamos interpretando las cosas o estamos ya sintiendo odio hacia el padre o amor cuando la chica estaba con él y cosas así, ¿no? Las expresiones más que todo es lo que vamos a ver en esta teoría o lo que vamos a llegar en el significado del significante. No podemos, y lo mató en ese momento a su padre, era sintiendo odio. Entonces como vamos leyendo, vamos viendo el cuento o como nos lo van contando, vamos interpretando las cosas o estamos ya sintiendo odio hacia el padre o amor cuando la chica estaba con él y cosas así, ¿no? Las expresiones más que todo es lo que vamos a ver en esta teoría o lo que vamos a llegar en el significado del significante. En eso ahí también entra lo que es la cultura. Ahí la cultura en él eran las tribus, porque su padre no quería que su hija esté con un simple guerrero. Por eso lo mandó a la guerra para ver si él se podía deshacer de él, pero no fue así. Y así que su hija tenía que casarse con un cacique para que no pierda esa costumbre que tenía su cultura, que era el de que su hija tenía que casarse con alguien superior a un guerrero, porque en esos tiempos el guerrero no era nadie. Y el lenguaje igual tenía su propio idioma de hablar, y para que se puedan entender mejor o tener un lenguaje más hablado y entendible. Buenos días, licenciada. A continuación diré sobre los argumentos de Ferdinand. Historia que se destaca por demostrar expresiones faciales denotables, marcando en un sinfín de códigos que enlazan a la teoría de Ferdinand, destacando de igual manera la teoría espiral del silencio, tomando como ejemplo a la distinguida teoría del señor Neumann
conociendo las opciones sociales como forma de control social, es decir, criterio propio de lo que se conoció por medios masivos, para la que se manipula el Guajó en su versión como el eje de la que se fue conocido y se les transmite como de generación en generación. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, estimada licenciada, respetable compañero? En esta ocasión hemos optado por hacer alusión al teórico Ferdinand Saussure, para lo que hemos enlazado el Guajó fue un conjunto del significado, demostrando la realidad de lo que se aconteció en este suceso macabro, presentando como argumentación las acciones violentas que realizó el cacique hacia el humilde guerrero, afectando a la psicología tanto de su progénita como también la de su propia persona, la de su propio subconsciente. De igual manera, el Guajó es reconocido bajo un símbolo de solamente una ave a nivel universal, siendo este un elemento muy importante que realza la cultura guaraní en Santa Cruz de la Sierra. Como lo he dicho, es muy importante mencionar que en este se adentra a las culturas de la región, historia que se destaca demostrando expresiones muy denotantes, expresiones faciales en el que se denota, como le decía, un sinfín de códigos que mencionaba durante todo lo que es la teoría de Ferdinand Saussure. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los elementos del estructuralismo. ¿Por qué le hablo sobre ello? Ya que estamos haciendo una leyenda basada en una teoría, y nosotros elegimos la teoría del estructuralismo. Uno de sus elementos del estructuralismo se centra en el receptor, en su contexto y su código. Sus elementos son la lengua, el habla, el significante y el significado. El significante sea algo físico o algo que podamos hablar, contar y le transmitamos a la persona, ya sea, en este caso estamos hablando sobre una leyenda que estamos transmitiendo, ya sea a un público joven, y si el público no sabe de la leyenda, no va a entender el significado o el mensaje que nosotros podamos transmitir. Muy aparte de ellos, no estamos hablando sobre un sistema que viene también, el sistema y el sistema, la detonación y el contonación. Para el estudio, el discurso de los medios de comunicación interesa mucho, ya que viene con el significante y el significado, que es el proceso de cómo poder transmitir la información que produce por intermedio del significante y el significado. Podemos transmitir lo que significa, lo que queremos transmitir, obviamente un mensaje. El estructuralismo nos habla bien claro, ¿no? Que tiene el proceso durante un código. Es como el transmisor y el emisor, ¿no? Viene paso por paso, pero tenés que no podés hablarle a un público de algo que no conoce, porque no te va a entender lo que vos puedes transmitir. Entonces tenemos que conocer sobre ello, sobre lo que estamos hablando, para poder transmitirlo.